¿Se puede jugar en 4K en una PC de gama media-baja para juegos? Esa pregunta es la que me hice después de ensamblar mi nueva PC. Hey, ¿cómo andan? En esta ocasión me vi a probar obviamente después de ensamblar mi PC a instalar todas mis cosas, programas, mi querido Vegar Pro, y como hace meses atrás pude jugar más o menos decentemente el Warzone en mi vieja PC, con esto ya mostré que tuve resultados más que óptimos a la anterior PC que tenía. Si quieren saber qué tenía de características mi vieja PC, aquí les dejo en pantalla los componentes de esta. Era más que obvio que el desempeño de este juego exigente que en mi vieja PC pusiera lograr algo apenas y aceptable. En primer lugar porque veía vídeos del desempeño de esta gráfica en este juego y la diferencia era muy notable. ¿Cómo era posible que yo tuviera menos FPS si tenía la misma tarjeta gráfica que prueban en vídeos así? En primer lugar habían dos grandes problemas. Es que tenía cuello de botella, sí, el primer problema es que tan solo tenía 12 GB de RAM en esa PC tipo DDR3 a una velocidad de 1333 MHz. Esto obviamente no me dejaría aprovechar el gran desempeño en mi gráfica, que lo cual era muy potente para mover sin problemas este juego, porque ni aunque bajara los gráficos al mínimo lograba que me diera más de 50 FPS, lo estándar eran siempre entre 45 y muy rara vez llegaba a los 60. Por más de que bajara los gráficos siempre obtenía el mismo resultado. Así que el primer problema es que la RAM me quedaba corta, ya que al probar en mi nueva PC, me percaté de que este juego utiliza 12 GB de RAM, pero el sistema operativo por default siempre utiliza de 2 a 4 GB. Así que me faltaba más memoria RAM, aparte de que las velocidades de 1333 MHz no ayudaban mucho. Mi segundo problema fue el disco duro en el que lo tenía instalado. Es un disco duro mecánico ya bastante usado de laptop con una lectura de archivos muy lenta, que esto hacía que en lo que cargara partidas, tardara demasiado por leer los archivos de este que estaban instalados ahí. Sacándome mucho de partidas por lo que tardaba en cargar el mapa, muchas veces ya estando en el juego muchas de las zonas del mapa no me cargaban las texturas haciendo que se viera liso el piso o que rocas o edificios no se vieran. En esa PC era posible jugar el Warzone, pero era una tortura lograr jugar sin alguna interrupción por el problema del disco y la falta de rapidez de memoria RAM. Pero al ver que en esta PC lograba mover uno de los juegos más exigentes en PC a una cantidad de entre 115 y 70 FPS con gráficos medios hubo un cambio más que notable en este, y todo porque las memorias RAM eran de velocidades del doble de rápidas, utilizando unas Corsair RGB de 3000 MHz y utilizando el perfil XMP desde la BIOS y utilizando el Dual Channel, esto es más que una mejora notable en esto, teniendo resultados más que los que esta gráficos podía mover, ya que la GTX 1650 es una gama baja actual de gráficas, no quiere decir que porque sea gama baja sea una muy mala, no, claro que no, esta ya tiene más potencia que una 1050 Ti, y puede mover todos los juegos de la actualidad a gráficos altos en una resolución de 1080p por lo menos a unos 60 FPS. No es mala, de hecho es una muy buena gráfica de entrada para el gaming, y bastante económica y ofrece un muy buen desempeño, obviamente teniendo más potencia que un Xbox One, o una PlayStation 4. Claro si de gráficas hablamos. Pero, entre tantos FPS que me daba mi PC, lo quise poner a prueba. ¿Esta ahora podría aguantar resoluciones más altas? En mi vieja PC, yo hacía eso de mover las resoluciones más allá de la de mi monitor que es de una resolución 1366 x 768 a 60 Hz. Esta rápidamente subían los 85 grados en la gráfica y los FPS bajaban. Y realmente no necesito más de 60 FPS en esta nueva PC ya que no los apreciaría del todo teniendo un monitor genérico de resoluciones de 1366 x 768 y una tasa de refresco de 60 Hz era más que obvio que no podría notar esos 100 FPS a lo que podía llegar esta nueva PC, así que como tengo sobrados FPS puedo darme el gusto de aumentar parámetros en los gráficos de este para ver el resultado. Así que me decidí a jugar con estos para ver sus resultados. Esta vez, con estas especificaciones que esto es lo que más influye en los FPS, y esta vez instalado el juego en un SSD M2, obviamente en esta unidad de almacenamiento instalado no tendría problemas al esperar a que cargue el mapa, texturas, y esas cosas. Así que veamos primero en cuánto tarda abrir el juego desde cero.
Yo sé que esta parte también influye la velocidad de internet que tengas, pero no creo que sea mucho problema ya que tengo 120 megas, y directamente conectado al módem por cable Ethernet. Me imagino que algo más que bien. Relativamente no fue mucho, pero créanme que a veces tardaba en mi vieja PC en abrirse en 30 minutos o más solo el juego, y para cargar una partida era casi lo mismo. Una tortura. Ahora sí, antes de hacer las pruebas, colocaremos el detalles del juego en alto. Esto nos dará un mejor desempeño en nuestro juego, haciéndole saber al sistema que esta tarea es prioritaria. Ahora esperemos que encuentre una partida, y en eso les mostraré que primero ajustaré en pantalla completa extendida, la verdad no me acuerdo cuál era el que daba mejor estabilidad de frames pero lo dejaré así. Y una vez en el juego verán que no se ve mal gráficamente porque siempre las texturas las coloco un poco en alto para que no se vea tan mal pero la resolución base siempre es de 1669x1500 dentro de la escala de mi resolución nativa de mi monitor ya antes mencionada. Con esta configuración me ronda de entre 80 y 60 FPS lo justo para mí en estos casos ya que no soy del tipo competitivo sino un jugador que solo busca divertirse un rato. Y ahora sí, bajaremos todo al mínimo para ver el desempeño de sombras en bajo, texturas y la más baja resolución también. Y sí, se ve bastante pobre visualmente, pero no logramos mucho. Rondan entre los 125 y los 80 FPS, no es mucha la diferencia la verdad. Y jugando un rato con esta configuración siempre da lo mismo, poco agradable visualmente pero supongo que para aprovechar un monitor de 144 Hz estaría perfecto. Pero como este no es el caso, esta vez aumentamos las texturas bajas y cambiaremos la resolución completa a 1080p, y la verdad es que anda bastante bien, ronda de entre los 90 y 80 FPS, más agradable visualmente y que podríamos aprovechar aún en un monitor de 70 Hz. Ahora cambiaremos solo las texturas en altas y el filtrador de texturas en alto también para ver el desempeño. Y como podrán ver todo está en bajo, menos los parámetros que les acabo de mencionar. Ahora el desempeño es de 70 y 60, algo parecido a lo que busco pero lleguemos más alto aún. Ahora aumentemos el renderizado base a 1080 y el del juego de igual manera, se supone que esto es lo normal, que una gráfica como esta puede mover a unos 60 FPS por lo menos. Y sí, el promedio de FPS bajó un poco, ahora llegando a entre 70 y 60, ese es el resultado deseado y estándar de esta gráfica, pero queremos llegar más lejos aún. Y esta vez llegaremos a 1404 a la resolución de renderizado del juego, algo parecido al 2K. Esta vez llegamos a los FPS que más o menos solía yo tener en mi anterior PC, jajaj no, aún esto le gana por unos 10 FPS más, pero con un nivel de detalle más alto, así que para un poco más de FPS, para que no bajemos de los 60, bajaremos la resolución completa del juego de 1080 a la nativa a mis 1366x768 y ajustando el renderizado en 1221, para por lo menos ver 60 FPS. Y más o menos se pudo lograr, alcanzamos solo una mejora de unos 6 FPS más a lo anterior visto, para mí es bastante notable la fluidez de los 50 para arriba, pero la meta es solo llegar a los 60 como mínimo. Pero llevaremos el renderizado a algo más cercano al 4K, y como ven entre 40 y 50 es lo estándar en esta resolución, pero déjenme decirles que si se puede lograr el 4 de renderizado en este juego, son una gráfica que no está hecho para eso, pero a unos terribles estimados 20-30 FPS, totalmente injugable pero hay una manera que se podría hacer más disfrutable, lo único malo es que tendremos que bajar la resolución total del juego a solo 720p, y así podríamos jugar a algo en 4K en renderizado pero en una resolución total de 720p, y darán un estimado de 30 o 40 FPS algo más decente, y pues de hecho no se ve tan mal la calidad de imagen para estar en una resolución algo baja. Así que la pregunta final de este video es de que sí. Si se puede jugar a 2 o inclusive a 4K en una computadora de gama media-baja, claro que no se tendrán 60 FPS estables, pero por lo menos a unos 30 más o menos si se puede. Yo solo estuve llevando mi PC al límite con este juego, que es bastante exigente y más en su modalidad de Warzone, yo por lo tanto siempre tengo esta configuración, en resolución de todo el juego tengo la nativa y en renderizado de juego en por lo menos un poco más arriba del 1080p, texturas en altas, detalles del terreno en alto, el anti-aliasing en X1 y de ahí en más todo en bajo o desactivado.
solo para alcanzar unos 60 FPS y que el juego se vea agradable y bonito en cuanto a gráficos. En un futuro pienso comprar una gráfica más potente, aún una por lo menos gama media, para lograr mejores resultados y llevar a los juegos a lo más alto de sus gráficos. Con esto doy por terminado este experimento con el Warzone. Próximamente haré pruebas ahora con el renderizado de mi PC en el Vegas con 32 GB de RAM, pero eso espérenlo ya después. Yo soy un pony verdoso y chido mis chavos.